En esta presentación haremos ejercicios en los que aplicaremos el teorema de la divergencia. Como ya vieron en el apunte teórico, el teorema de la divergencia o de Gauss-Ostrogradski relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de su divergencia en el volumen limitado por dicha superficie. Es decir, el flujo del campo A través de la superficie cerrada S es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo vectorial A sobre la región volumétrica que encierra esa superficie. En la primera aplicación verificaremos el teorema de la divergencia para un ejemplo en el que ya calculamos los flujos a través de las caras que limitan a un cuerpo. Sea A igual a x por y cuadrado, x más z, un campo vectorial, y sea S la superficie que limita al cuerpo determinado por x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4, x menor o igual que z, x más z menor o igual que 4, x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 en el primer octante. Plantear el flujo de dicho campo a través de la superficie S utilizando el teorema de la divergencia. Recordemos que el cuerpo estaba limitado por el plano x igual 0, por el plano y igual 0, una porción del plano x más z igual a 4, x igual a z, y cerraba con la superficie cilíndrica x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Hallamos en la ejercitación anterior el flujo a través de cada una de las 5 caras, considerando la normal hacia afuera del cuerpo, y la suma de dichos flujos era 44 tercios más 4pi. Plantearemos ahora dicho flujo utilizando el teorema de la divergencia. Tenemos el campo vectorial A y vamos a calcular su divergencia. Derivamos la primera componente de A respecto de x, le sumamos la derivada de la segunda componente respecto de y la derivada de la tercera componente respecto de z. Obtenemos entonces la divergencia del campo vectorial A y es igual a 3i más 1. La proyección sobre el plano XY de este cuerpo es el cuarto de círculo sombreado en verde, y plantearemos, por conveniencia, la integral triple utilizando coordenadas cilíndricas. Mientras θ varía entre 0 y pi sobre 2, ρ lo hace entre 0 y 2, y la variación de z sería entre el plano z igual a x y el plano z igual a 4 menos x. Escribimos la ecuación del plano z igual a x utilizando coordenadas cilíndricas, y lo mismo hacemos con el plano z igual a 4 menos x. Por lo tanto, la variación de z será entre z igual ρ coseno de θ y z igual a 4 menos ρ coseno de θ. Ponemos el integrando, que es 3i más 1, que en coordenadas cilíndricas es 3 ρ seno de θ más 1, y no nos olvidamos del jacobiano o módulo de transformación. Obviamente que resolviendo esta integral triple llegamos a 44 tercios más 4pi, pero realizando una única integral triple en lugar de las 5 integrales de superficies por la otra parte del teorema. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos piden calcular la integral de superficie de x diferencial y diferencial z más y cuadrado sobre 2 diferencial z diferencial x más 1 menos z diferencial x diferencial y, siendo S la superficie del cuerpo limitado por y igual 2x cuadrado, z igual 0, y más 2z igual 2. Verificar utilizando el teorema de la divergencia. Como siempre, empezamos haciendo un gráfico. Tenemos una superficie cilíndrica de eje z, dibujamos la directriz en el plano XY, que es la parábola y igual 2x cuadrado. Ahora las trazas del plano y más 2z igual a 2 en los planos XY e YZ, y las curvas de intersección entre dicho plano y la superficie cilíndrica. Vemos las intersecciones entre las dos curvas
Nos queda entonces un cuerpo limitado por el plano z igual 0, la superficie cilíndrica, y por último el plano i más 2z igual a 2. Utilizaremos otra herramienta para una mejor visualización del cuerpo. Tenemos la cara correspondiente al plano z igual a 0, la correspondiente al plano i más 2z igual a 2 y cerramos con la superficie cilíndrica. Tenemos un cuerpo cerrado. Para calcular el flujo a través de la superficie que encierran este volumen, debemos calcular el flujo a través del plano sombreado en amarillo, después a través del plano sombreado en azul y por último a través de la superficie cilíndrica marcada en verde. Si quitamos la superficie cilíndrica, vemos que el plano en amarillo y el plano en azul proyectan sobre el plano XY en el mismo recinto de proyección, justamente la región sombreada en azul. Entonces es conveniente juntar las dos integrales dobles, ya que integraremos sobre el mismo recinto. Dibujamos el vector normal al plano i más 2z igual a 2 y el vector normal correspondiente al plano z igual a 0. Siempre la normal es saliente porque tenemos un cuerpo cerrado. Y dado que estamos proyectando sobre el plano XY, analizamos si la tercera componente del vector normal es positiva o negativa. La componente z del vector violeta es positiva y la componente z del vector pintado en gris es negativa, y por lo tanto pondremos un signo más delante de la integral doble al calcular el flujo a través de la cara de la superficie i más 2z igual a 2 y un signo menos delante de la integral doble al calcular el flujo a través del plano z igual a 0. Empezaremos calculando el flujo por definición, es decir, flujo a través de cada una de las caras que encierran a este cuerpo. Ahí vemos que tenemos en azul la cara correspondiente a z igual 0 y agregamos la cara correspondiente a i más 2z igual a 2. Entonces tomamos la superficie S1, que es z igual 0 en azul, calculamos las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, vamos a proyectar en el plano XY y vamos a tomar las dos superficies juntas porque el recinto de proyección es el mismo. Y tomamos la otra superficie en rojo, que es z igual a 1 menos i sobre 2, y calculamos nuevamente las derivadas parciales. Dado que tomaremos como normal menos z de x menos z de y1, vemos que la normal saliente correspondiente a la cara z igual 0 tiene la tercera componente negativa, por lo tanto pondremos un menos delante de la integral doble, y la normal correspondiente al plano i más 2z igual a 2 tiene la tercera componente positiva, por lo tanto pondremos un más delante de la integral doble. El recinto de proyección es este que tenemos marcado en azul. Planteamos entonces flujo 1 igual a menos y reemplazamos menos zx por 0, menos zi por 0, y en lugar de 1 menos z de xy ponemos 1 menos 0 porque z es igual a 0. Análogamente lo hacemos con flujo a través de la superficie 2, donde reemplazamos menos z de x, z de y vale menos 1/2, por lo tanto menos z de y es 1/2, y en lugar de z vamos a poner 1 menos i sobre 2. De esta manera entonces tendríamos el flujo a través de la superficie 1 y de la superficie 2. Entonces, acomodando los integrandos, tenemos que el flujo a través de la cara 1, que es z igual 0, nos queda menos la integral en el recinto en xy de diferencial x diferencial y.
y el flujo 2, que es flujo a través de la superficie y más 2z igual a 2, es la integral doble sobre el mismo recinto en xy de y cuadrado sobre 4 más y sobre 2 diferencial x diferencial y. Tenemos dibujado a la derecha en azul el recinto de proyección en el plano xy. Entonces lo que hacemos es sumar los dos flujos de manera de resolver una única integral. El integrando resulta entonces y cuadrado sobre 4 más y sobre 2 correspondiente al flujo 2 y menos 1 correspondiente al flujo 1. Entonces planteamos los límites de integración. Mientras x varía entre menos 1 y 1, y lo hace entre 2x cuadrado, que es la parábola, e y igual a 2, que es la recta horizontal. El integrando es y cuadrado sobre 4 más y sobre 2 menos 1. Si resolvemos esta integral, que es bastante sencilla, obtenemos el resultado que es menos 8 tercios más 96/35. Esta es la suma de flujo 1 más flujo 2. Vamos a calcular ahora el flujo a través de la cara 3, que es la correspondiente a la superficie cilíndrica. Primeramente decidimos el plano de proyección, en este caso tomaremos el ZX, y vamos a calcular la proyección de la intersección entre el plano y más 2z igual 2 y la superficie cilíndrica. Despejando obtenemos z igual a 1 menos x cuadrado. Entonces el recinto de proyección es ese que tenemos marcado en verde. Planteamos la superficie, que es y igual 2x cuadrado, calculamos las derivadas parciales y de x e y de z, y vamos a analizar el signo de la normal. Dado que proyectamos en el plano ZX, tomaremos como vector normal menos y de x, 1 menos y de z. Y vemos que el vector normal a esta superficie cilíndrica, que siempre tomamos para afuera, tiene la segunda componente negativa, y por lo tanto vamos a tomar un signo menos delante de la integral doble. Bien, volvamos al gráfico 3D y vamos a ver que la proyección de esta superficie que está en verde es justamente esa región que es la que está debajo de la parábola z igual a 1 menos x cuadrado. Estamos proyectando en el plano ZX, por lo tanto, si dibujamos las normales a esta superficie verde y vemos a ver si tiene la segunda componente positiva o negativa, vemos que para ambos casos que planteamos acá, en realidad para todos, la segunda componente será negativa y por lo tanto deberemos poner un signo menos adelante de la integral. Planteamos el flujo a través de la cara 3 de la superficie cilíndrica, tenemos un signo menos delante de la integral doble y reemplazamos a menos y de x por menos 4x, reemplazamos a y en función de x y de z y menos y de z que vale 0. Los límites de la integral doble resultan para x entre menos 1 y 1 y z varía entre 0 y 1 menos x cuadrado. Trabajando el integrando obtenemos 4x cuadrado menos 2x cuarta. Esta integral da 88/105. Entonces el flujo total es la suma de los tres flujos y eso da 32/35. Ese entonces es el valor de la integral de superficie marcada en el enunciado del problema. Veamos ahora qué hubiera pasado si en lugar de proyectar la superficie de la cara de la superficie cilíndrica sobre el plano ZX, hubiéramos intentado hacerlo en el plano YZ. Vamos a limpiar un poco el gráfico sacando estas dos superficies y vemos que si hubiéramos proyectado en el plano ZY, ese sería el recinto de proyección. Pero nos aparecerían dos superficies distintas, porque cuando querramos despejar x, nos aparece la raíz positiva de y sobre 2 y x igual a menos la raíz de y sobre 2. Y además tendríamos que ver el tema de las normales.
Como estamos proyectando en el plano ZI, tenemos que ver si la primera componente del vector es positiva o negativa. Y vemos que para la parte positiva de esta superficie cilíndrica, o sea, para x igual a la raíz positiva de y sobre 2, el vector normal, que sería este dibujado en gris, tendría la primera componente positiva. Pero para la parte de x igual a menos la raíz de y sobre 2, que es la pintada en rojo, el vector normal tiene la primera componente negativa. Por lo tanto, iría un más delante de la superficie verde y un menos delante de la integral correspondiente a la superficie roja. Si bien comparten el recinto de proyección, porque es este triángulo que está en azul sobre el plano ZI, debemos realizar dos integrales. Entonces, el flujo total, que era la suma de los flujos, nos dio 32,35. Vamos a verificar utilizando el teorema de la divergencia. Tenemos el campo vectorial A, que tiene como componentes x y cuadrado sobre 2 y 1 menos z, que son P, Q y R. Y vamos a calcular la divergencia de este campo vectorial, que es la derivada de P respecto de x, más la derivada de Q respecto de y, más la derivada de R respecto de z. Y esto nos queda y. Por lo tanto, el flujo total, que es igual a la integral triple de la divergencia de A, nos da igual a x varía entre menos 1 y 1. Para esta variación de x, y en el piso está entre 2x cuadrado y 2. Y z va a variar entre 0 y el plano, que es 2 menos y sobre 2. Ponemos el integrando, que es la divergencia de A, que es igual a y. Y si resolvemos esta integral triple, obtenemos obviamente el mismo resultado, que es 32,35. Claramente es mucho más sencillo resolver esta integral triple que resolver las tres integrales de superficie anteriores.